Estudio Escuela Dominical. Domingo 27 de julio de 2025. Tema: la serpiente de bronce, símbolo del pecado cargado en Cristo. Lección: Números 21, 4 al 9. Texto: San Juan 3, 14 y 15. Introducción: el episodio de la serpiente de bronce, narrado en el libro de Números, es una de las figuras más profundas y simbólicas del Antiguo Testamento, que señala de manera clara y poderosa el sacrificio de Cristo en la cruz. El pueblo de Israel, al estar en el desierto, fue atacado por serpientes venenosas como juicio de Dios debido a su murmuración y desobediencia. Ante esta plaga, Dios instruyó a Moisés para que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Aquellos que miraran a la serpiente de bronce serían sanados y librados de la muerte. Este evento, aparentemente simple, es una representación anticipada del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La serpiente, como símbolo de maldad y pecado, fue levantada para que todo el que mirara hacia ella pudiera vivir. De manera similar, Cristo fue levantado en la cruz, llevando el pecado del mundo, para que todo aquel que creyera en él tuviera vida eterna. La serpiente de bronce no era el remedio en sí, sino el medio a través del cual el poder de Dios obraba para salvar. Asimismo, Cristo no es solo un símbolo de nuestro perdón, sino el medio real y efectivo a través del cual somos reconciliados con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo hace referencia a esta historia, declarando que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él también sería levantado para la salvación del mundo. Juan 3, 14-15. La serpiente de bronce se convierte entonces en una de las muchas sombras del sacrificio de Cristo, que prefigura el poder de la cruz y el misterio del pecado cargado por él, quien, sin pecado, se hizo pecado por nosotros para darnos vida. 1. El pecado trae muerte. El pecado es la causa principal de la separación entre el hombre y Dios. En el caso de los israelitas, el pecado de murmurar y rebelarse contra Dios resultó en la plaga de serpientes venenosas. Esto nos recuerda que el pecado siempre lleva a consecuencias graves y, finalmente, a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 2. La serpiente de bronce como símbolo del pecado. La serpiente de bronce era un símbolo del pecado que había atacado al pueblo de Israel. Al igual que la serpiente, el pecado es venenoso y tiene el poder de destruir. Pero, paradójicamente, la serpiente de bronce, un símbolo de maldad, fue el medio para la salvación del pueblo. Esta figura prefigura cómo Cristo, quien no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros para nuestra redención. Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente había mordido a alguien, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 3. Jesucristo fue levantado para nuestra salvación, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesucristo sería levantado en la cruz para salvar a la humanidad. La serpiente de bronce, levantada en un asta, es un símbolo de la cruz de Cristo, donde Él llevó nuestros pecados. Al igual que los israelitas miraron a la serpiente para ser sanados, nosotros miramos a Cristo en fe para recibir la salvación. San Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 4. La fe es esencial para recibir la salvación. Los israelitas fueron sanados por mirar a la serpiente de bronce, lo que requería un acto de fe. De igual manera, la salvación en Cristo solo se recibe por fe. No es por obras, sino por la fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz que somos salvos. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 5. Cristo llevó nuestros pecados. La serpiente de bronce era el medio a través del cual el pueblo de Israel experimentaba la sanación física. De la misma manera, Cristo cargó nuestro pecado en su cuerpo, ofreciendo su vida para nuestra curación espiritual. Él no solo murió por nuestros pecados, sino que Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos ante Dios. Segunda a los Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 6. La serpiente de bronce revela la misericordia de Dios. Aunque el pecado del pueblo de Israel merecía juicio, Dios mostró misericordia al proveer una solución,
la serpiente de bronce. De igual manera, a pesar de que merecíamos la condena eterna, Dios, en su gran misericordia, nos ofrece la salvación a través de Jesucristo. Él no nos abandona en nuestro pecado, sino que provee una forma para ser liberados. Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 7. El acto de mirar a la serpiente es un acto de obediencia. El milagro de la serpiente de bronce solo funcionó para aquellos que obedecieron y miraron hacia ella. De la misma manera, la salvación solo es efectiva para aquellos que obedecen el mandato de Dios de poner su fe en Jesucristo. La obediencia al llamado de Dios es esencial para experimentar su salvación. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Conclusión, la serpiente de bronce en el desierto fue un poderoso símbolo del pecado cargado por Cristo en la cruz. Así como los israelitas fueron sanados al mirar hacia la serpiente levantada, nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, somos sanados de la muerte espiritual y reconciliados con Dios. Esta figura anticipó el sacrificio supremo de Jesús, quien fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La salvación es un acto de fe y obediencia, en el cual reconocemos a Cristo como el único medio para nuestra redención. Al mirar a Cristo, el Cordero de Dios, encontramos la sanación, el perdón y la vida eterna que Él nos ofrece generosamente. Primer título. Ingratitud del hombre lo lleva a la murmuración contra Dios y su siervo. Versículos 4 y 5. Léase, Éxodo 17:2, Hebreos 13:17. Introducción. La ingratitud es uno de los males más sutiles y destructivos que puede habitar en el corazón humano. Cuando el hombre no reconoce las bendiciones, los favores y la misericordia de Dios, cae en un profundo estado de descontento que lo lleva a murmurar, no solo contra las circunstancias de su vida, sino también contra Dios mismo y aquellos que Él ha puesto como guías espirituales. La murmuración es el resultado de un corazón que no valora lo que ha recibido, y esta actitud refleja una desconexión con la gracia de Dios. En la historia de Israel, encontramos numerosos ejemplos de murmuración, especialmente en el desierto, cuando el pueblo, a pesar de las grandes maravillas que Dios había realizado para liberarlos de la esclavitud de Egipto, se quejaba continuamente de las dificultades del camino. A pesar de la provisión divina, las victorias obtenidas con su ayuda, y las promesas de Dios, el pueblo se llenó de descontento y rebelión. Murmuraban contra Moisés, el líder que Dios había levantado, acusándolo de guiarlos hacia la muerte en lugar de la tierra prometida. La ingratitud hacia Dios y hacia aquellos que Él ha levantado para guiarnos en su obra es un tema recurrente en las Escrituras. En muchos casos, esta actitud de murmuración no solo trae consecuencias para el individuo, sino que afecta a toda una comunidad, provocando juicios divinos y creando división. La murmuración refleja una falta de confianza en la soberanía de Dios, en su provisión y en su plan perfecto para cada uno de nosotros. 1. La ingratitud surge del olvido de las bendiciones recibidas. La ingratitud se origina cuando el ser humano olvida las bendiciones de Dios y comienza a centrarse en sus problemas y dificultades. El pueblo de Israel experimentó esto constantemente, olvidando las grandes obras de liberación que Dios había hecho por ellos, como la apertura del Mar Rojo, y murmuraron contra él. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, es fácil caer en el descontento y la murmuración. Éxodo 16:3, ¿no te acuerdas de que cuando te vimos en gran necesidad, como mujer, te ayudamos, y que el Señor te dio un lugar donde morar? 2. La murmuración refleja falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando murmuramos, estamos manifestando una falta de confianza en la capacidad de Dios para proveer lo que necesitamos. El pueblo de Israel, a pesar de la constante provisión de maná y agua, dudó del poder de Dios para satisfacer sus necesidades. La murmuración es, en última instancia, una expresión de incredulidad. Éxodo 16:2 y 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les dijeron los hijos de Israel, ojalá muriéramos por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. 3. La murmuración es una manifestación de desobediencia a la voluntad de Dios. La murmuración no es solo un descontento verbal, sino también una rebelión contra los planes divinos.
Cuando el pueblo de Israel murmuraba, rechazaba la dirección que Dios había dado a través de Moisés. La desobediencia siempre va acompañada de un corazón que no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Éxodo 15:24, y el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué hemos de beber? 4. La murmuración afecta a toda la comunidad. La actitud de murmuración no es algo privado o aislado, afecta a toda la comunidad. En el caso de Israel, las quejas y murmuraciones se extendieron rápidamente entre las tribus, lo que resultó en un clima de rebelión generalizada. De igual forma, cuando una persona murmura, puede influir negativamente en quienes la rodean, contaminando el espíritu de toda una comunidad. Números 11:1, y el pueblo se quejaba, y Jehová oyó la voz del pueblo que murmura contra mí, diciendo, ¿quién me diera de comer carne? 5. La murmuración impide ver la bondad de Dios. La murmuración oscurece la perspectiva del creyente, impidiéndole ver la bondad y los propósitos de Dios en su vida. El pueblo de Israel se quejaba sin ver las bendiciones inmediatas que Dios les daba, como la provisión del maná. La murmuración aleja al creyente de la gratitud y lo coloca en una constante actitud de insatisfacción. Éxodo 16:7 y 8, ¿qué hemos de hacer? Porque todo el pueblo se ha dejado llevar a murmurar contra nosotros. 6. La murmuración provoca el juicio de Dios. La murmuración no pasa desapercibida para Dios. En varias ocasiones, la murmuración del pueblo de Israel resultó en el juicio divino. Dios es justo, y las quejas contra él y sus siervos a menudo tienen consecuencias graves. La actitud de murmuración puede acarrear castigos, como lo vimos con la plaga de serpientes o con el juicio sobre la nación entera. Éxodo 16:12, y Jehová oyó la murmuración de los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, diles, al atardecer comeréis carne, y por mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. 7. La gratitud es la contraposición a la murmuración. En lugar de murmurar, Dios nos llama a ser agradecidos. La gratitud hacia Dios transforma nuestra perspectiva y nos permite ver su obra en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. La actitud de gratitud es la que honra a Dios, ya que reconoce su soberanía, bondad y provisión constante. Primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Conclusión, la murmuración contra Dios y contra sus siervos es una manifestación de ingratitud, desobediencia e incredulidad. A través del ejemplo del pueblo de Israel, podemos ver cómo esta actitud no solo trae consecuencias negativas, sino que también entorpece nuestra relación con Dios. Al igual que ellos, a veces nos quejamos sin ver las grandes bendiciones que Dios ya ha colocado en nuestra vida. Sin embargo, debemos aprender a cambiar nuestra actitud, dejar de murmurar y empezar a dar gracias en todo, reconociendo las maravillas que Él ha hecho por nosotros. La gratitud, en lugar de la murmuración, nos permite vivir en paz y disfrutar de la plena bendición de Dios. Segundo título. Juicio divino por el mal proceder. Versículo 6. Léase, Amós 9:3, Primera a los Corintios 10:9 al 11. Introducción. El juicio de Dios es una realidad ineludible que forma parte de su carácter justo y santo. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no es indiferente al mal proceder de la humanidad. Su justicia es perfecta y, aunque Él es paciente y misericordioso, no puede tolerar la iniquidad de manera indefinida. A través de la historia bíblica, vemos cómo aquellos que desobedecen su voluntad, practican el mal y se apartan de sus caminos, enfrentan las consecuencias de sus acciones en forma de juicio divino. El mal proceder no se refiere solo a acciones externas, sino a actitudes y pensamientos que se apartan de la santidad de Dios. Cuando una persona se aparta de la verdad y de los principios divinos, está eligiendo un camino que, tarde o temprano, llevará a una confrontación con la justicia de Dios. Esto no significa que el juicio de Dios siempre sea inmediato, ya que Él es también lento para la ira, pero sí es cierto que, al final, su justicia prevalecerá. En la Biblia encontramos ejemplos claros del juicio divino por el mal proceder, como el castigo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, el juicio sobre el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios, y la condena que cayó sobre aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo. Estas historias nos enseñan que, si bien Dios es amoroso y lleno de misericordia, también es un juez justo que no dejará el mal sin castigo. 1. El mal proceder provoca la ira de Dios.
cuando las personas se apartan de los caminos de Dios y eligen vivir en pecado, están acumulando para sí mismos la ira divina. La Escritura enseña que Dios no tolera el mal de forma eterna y que, tarde o temprano, el juicio de Dios se manifestará. Su ira es justa y se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 2. El juicio de Dios es inminente para los desobedientes. La desobediencia a los mandamientos de Dios no pasa desapercibida. Si bien puede parecer que el juicio tarda, la Escritura asegura que el día de la justicia de Dios es inminente para aquellos que persisten en su mal proceder. Dios es paciente, pero su juicio no tarda en llegar para aquellos que insisten en la rebelión. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 3. El juicio divino requiere arrepentimiento. Uno de los principios fundamentales en la Escritura es que el juicio divino puede ser evitado por medio del arrepentimiento genuino. Dios no se deleita en la condena de los impíos, sino que llama a todos al arrepentimiento para que se aparten de sus malas obras. El arrepentimiento es la vía para recibir el perdón de Dios y evitar su juicio. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 4. El juicio divino es justo y rígido. El juicio de Dios es completamente justo. Él no actúa de manera arbitraria, sino que su juicio se basa en su santidad y en la justicia perfecta que caracteriza a su ser. El mal proceder tiene consecuencias, y estas son proporcionales a la gravedad del pecado y la rebelión. No hay favoritismos ni excepciones cuando se trata de la justicia de Dios. Salmo 9:8, y Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. 5. El juicio de Dios trae consecuencias terribles. El juicio divino no solo se refiere a una condena espiritual, sino que también trae consecuencias físicas y temporales en la vida de las personas. En la Biblia, vemos cómo las acciones impías de los seres humanos provocaron desastres, plagas, guerras y destrucción. El pecado siempre tiene efectos devastadores, tanto en el individuo como en la sociedad. San Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 6. El juicio de Dios es prevenido por su misericordia. Antes de que Dios ejecute juicio, Él extiende una oferta de misericordia. En su gracia, Dios siempre da oportunidades para arrepentirse y cambiar de camino. Esta misericordia es una de las mayores bendiciones de la humanidad, pues nos permite evitar el juicio que merecemos. El mensaje del Evangelio es precisamente un llamado a apartarse del mal proceder. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 7. El juicio final es inequívoco. Al final de los tiempos, todos seremos juzgados por Dios. No solo los impíos, sino también los justos, recibirán su recompensa o condena, según su proceder. Este juicio final será inequívoco, y nadie podrá escapar de la justicia divina. Es el día en que se revelará la verdad de cada corazón y la justicia perfecta de Dios será manifiesta. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Conclusión, el juicio de Dios es una realidad que no podemos ignorar. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que el mal proceder tiene consecuencias inevitables, tanto temporales como eternas. Sin embargo, también encontramos un llamado constante a la misericordia y al arrepentimiento, ya que Dios no desea la condena de nadie, sino que todos vengan a Él y se arrepientan. Como cristianos, debemos ser conscientes de la gravedad de nuestras acciones y vivir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que un día todos daremos cuentas ante su justo tribunal. Tercer título. Reconocer y confesar el pecado trae perdón y vida eterna. Versículos 7 al 9. Léase, Salmo 32:5, Hebreos 12:2. Introducción. El pecado es un obstáculo serio que separa al ser humano de Dios, creando una barrera entre él y su creación. Desde el principio de la humanidad,
cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, el pecado ha sido una realidad que afecta a todas las personas. La Escritura es clara al señalar que, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esta condición espiritual es la causa de la muerte eterna, separándonos de la presencia de un Dios santo. Sin embargo, en medio de esta realidad, Dios, en su infinita misericordia, ha provisto una solución. Él no ha dejado al ser humano sin esperanza, sino que ha abierto el camino para la restauración. La clave para experimentar el perdón de Dios y recibir vida eterna radica en dos pasos esenciales: reconocer y confesar el pecado. Reconocer el pecado implica tener una comprensión clara de que hemos violado la voluntad de Dios. Es un proceso de humildad donde admitimos nuestra incapacidad para vivir de acuerdo con los estándares divinos y el reconocimiento de que el pecado trae consecuencias graves. Es el primer paso hacia la restauración y la sanidad espiritual. La confesión es el acto de declarar sinceramente nuestras transgresiones ante Dios, aceptando la responsabilidad por nuestros actos y pidiendo perdón. A través de este acto, no solo recibimos perdón, sino que también restablecemos nuestra relación con Dios y somos reconciliados con Él. El perdón de Dios es un regalo inmerecido, una manifestación de su gracia y amor. Al reconocer y confesar nuestro pecado, encontramos un camino hacia la vida eterna, una vida renovada en Cristo Jesús. A través de su sacrificio en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados, y ahora, al arrepentirnos y confesar, podemos recibir el perdón completo y la promesa de vida eterna. Reconocer el pecado es el primer paso hacia la restauración. Reconocer el pecado es el primer paso hacia la reconciliación con Dios. No podemos arrepentirnos ni buscar perdón si no somos conscientes de nuestra condición de pecado. Reconocer nuestras faltas nos permite ver la necesidad de un Salvador y buscar su misericordia. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 2. La confesión de pecados es fundamental para el perdón. La confesión es un acto de humildad y sinceridad ante Dios. Al confesar nuestros pecados, reconocemos nuestra incapacidad y dependemos de la gracia de Dios para recibir el perdón. La confesión no solo trae perdón, sino que también nos purifica de toda injusticia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 3. El perdón de Dios es completo y total. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona completamente. No hay pecado demasiado grande ni demasiado pequeño para que Él lo perdone, siempre que venga con un corazón sincero. El perdón de Dios es total, sin reservas ni condiciones, porque Él es un Dios de misericordia. Salmo 103:12, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 4. El perdón y la confesión traen paz con Dios. El perdón de nuestros pecados no solo nos libra de la condena, sino que también restaura la paz entre nosotros y Dios. Antes de recibir el perdón, estábamos en enemistad con Él debido al pecado, pero cuando confesamos y somos perdonados, experimentamos la paz de Dios. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5. El arrepentimiento trae salvación. El arrepentimiento genuino, que incluye el reconocimiento y la confesión del pecado, es esencial para la salvación. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de un cambio profundo en el corazón, un giro hacia Dios y un rechazo del pecado. Es una decisión que abre las puertas al perdón y la vida eterna. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 6. Jesucristo es el mediador del perdón. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, hizo posible el perdón de nuestros pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y por medio de su sangre derramada, somos perdonados y reconciliados con el Padre. Solo en Cristo encontramos el perdón pleno y la restauración. Primera a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 7. La promesa de vida eterna para los que se arrepienten. El perdón de los pecados no solo restaura nuestra relación con Dios aquí en la tierra, sino que también nos abre las puertas a la vida eterna. Al arrepentirnos y confesar nuestro pecado, recibimos la promesa de la vida eterna, un don inmerecido de Dios que nos asegura un futuro glorioso junto a Él.
San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Conclusión: reconocer y confesar el pecado son pasos esenciales para experimentar la gracia de Dios y recibir su perdón. El proceso de arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también nos otorga paz, libertad del pecado y la promesa de vida eterna. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, ha hecho posible que tengamos acceso al perdón, y Él nos llama a vivir en esa verdad, confiando en su misericordia y gracia. En Cristo, tenemos la oportunidad de ser restaurados completamente y de vivir una vida llena de esperanza, sabiendo que nuestro destino final es la vida eterna. Texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:14 y 15. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.